Nuestro siguiente invitado es Publio de Gracia. Él es director general de ingresos. Está con nosotros, Publio, como siempre, un placer recibirte. Buenos días. Gracias, Fernando. Bueno, Ingeniero. temas y una decisión difícil. Uno, la decisión de no llevar ese aumento de 350 balboas a los jubilados que ganan menos de esa cantidad. Y dos, una reducción en el presupuesto del año 2024, que iba a ser un presupuesto récord, 32.000 millones de dólares. Sí. ¿Cuál es la reforma que se va a pensar, o se está pensando hacer? Primero que todo, nuevamente buenos días y mandar el mensaje a los amigos, a nuestros abuelos, bisabuelos, padres, que muchos tienen una pensión de menos de 350 balboas, que la promesa del presidente Cortizo se mantiene, la promesa se va a seguir atendiendo, pero también mandar el mensaje de que nos entiendan de que por la tranquilidad y también a la espera del fallo de la Corte Suprema de Justicia, es una responsabilidad del Gobierno Nacional guardar los dineros que vienen o provienen del contrato vigente con Minera Panamá. Por lo tanto, evidentemente esta es una historia en desarrollo. Sí. Posteriormente a que el fallo de la Corte Suprema de Justicia sea publicado, se van a tomar las decisiones correspondientes. En la segunda pregunta, Fernando, el tema del presupuesto. Evidentemente, la realidad del país luego del 20 de octubre ha cambiado de manera importante. Vemos, por ejemplo, cómo recientemente la Contraloría manifestó que el país venía a un crecimiento de casi 8.2%, pero hay una realidad y es que principalmente en el último mes, y no estoy culpando a la protesta porque es parte de la democracia, y la democracia se ejerce también ejerciendo la ciudadanía. Las formas quizás no podamos compartirla, las restricciones que afectan a la gente, no afectan a un gobierno, afectan a la gente, para mí deberían superarse y deberíamos esperar el fallo de la Corte. Evidentemente eso ha obligado al Ministerio de Economía y Finanzas de manera responsable a través del ministro Héctor Alexander de reformular el presupuesto. Estamos trabajando esa reestructuración que debe cumplir con las formalidades establecidas en la ley para su aprobación o no por parte de la Asamblea Nacional de Diputados. Bueno, eso es por ahora la decisión del gobierno. Esperemos que tengamos un diciembre que pueda revitalizar una economía que está caída. Definitivamente la economía venía en un crecimiento importante, ¿no? Frente a las turbulencias del mundo, porque nunca olvidemos que Panamá vive una economía abierta, de frente al mundo. Entonces, hay una turbulencia, Fernando, tú que te gusta mucho atender los temas internacionales, observamos que el mundo está en una situación bastante tensa en varios lugares, no solamente a nivel social, también a nivel político. Frente a, evidentemente, la región, nosotros somos dependientes si en Estados Unidos tienen una gripe, a nosotros nos pega, y esa es una manera de crecer. Y Fernando y ingeniero Blandón, evidentemente no vengo aquí a defender el contrato minero, porque al final la suerte del contrato la tiene el órgano judicial. Sí. Nosotros como órganos ejecutivos tenemos que hablarlos en blanco y negro. Definitivamente el Producto Interno Bruto que genera o es parte de esta actividad minera que tiene varios años ya, definitivamente puede tener una afectación importante en nuestra economía. Como gobierno, como país, tenemos que enfrentar las decisiones, si el caso es inconstitucional, tomar las decisiones dentro de la matriz económica de cuál va a ser el destino del país para poder recuperar y generar bienestar a los panameños y panameñas. Esto es lo más importante, José. Permítame hacerte unas preguntas para la comprensión de nuestra audiencia. ¿Tienes alguna idea de qué porcentaje de disminución del presupuesto estamos hablando? ¿De 10, 15, 20% con respecto al total, sin entrar al detalle? Evidentemente no lo tengo y tengo que ser muy transparente. Es un trabajo que estamos haciendo técnicamente de manera responsable. Como bien lo manifestó Fernando, se aspiraba a 32.000 millones de dólares. Cierto o no, pero era el número, 32 mil millones de dólares, que evidentemente requería un gran esfuerzo titánico a través no solamente de la recaudación tributaria, sino también de los ingresos probablemente que se podían recaudar. Nuevamente digo probable porque está la suerte en el órgano judicial del caso del proyecto de Donoso. Por lo tanto, estamos en otros tiempos, ingenieros, por lo que de manera responsable hay que atenderlo.
lo ha manifestado el mismo ministro Alexander, la mayoría de las instituciones del Estado van a sufrir una reorganización del presupuesto y esperamos que las medidas también tomen en cuenta, y estamos tomando en cuenta lo que la gente pide, porque también hay una sensación de que la gente, por ejemplo, el tema del oncológico, el tema relacionado con los temas sociales, se están tomando en cuenta y se van a comunicar de manera responsable. Porque hay una serie de discusiones que estamos teniendo en el aire. Y entonces, como a mí no me gusta tener discusiones en el aire, me gusta tener discusiones en términos concretos. Por eso le preguntaba al joven profesor si él sabía de finanzas y me dijo que no. Entonces, cuando estaba conversando, me di cuenta que no solamente que no sabía de finanzas, que fue franco, es que él no ha revisado los censos nacionales. La versión del 23, que nosotros, Fernando, la discutimos aquí y que aquí la tengo presente. Cualquier profesor de sociología, lo primero que debe saber cuáles son los indicadores sociales del país. Sí. No dicho por mí, sino dicho por el censo, que cubre al 100% de la población, o intenta cubrir al 100% de la población. Es más que una muestra. Y entonces todos los indicadores que yo tengo aquí dan el avance de la sociedad panameña a lo largo de los últimos años en términos de la calidad de los servicios que estamos prestando y de los avances que hemos dicho. Por ejemplo, en términos macroeconómicos, usted puede ver aquí, yo tengo los números de todas las análisis de riesgo. La República de Panamá, hasta agosto de este año, creció a 8,5% en el PIB. En la América Latina no hay una región que haya crecido, no hay un país que haya crecido más que nosotros, salvo Guyana por su naturaleza. Por sus recursos naturales. Por sus recursos naturales. Por la explotación del petróleo. Punto. Si nosotros eliminamos de la ecuación nuestro recurso natural como la mina, por ejemplo, la eliminamos de nuestra ecuación, sin los análisis correspondientes y sin explicarle al país los efectos reales que eso va a tener. Y en la gente, ingeniero, la gente lo que va a sufrir. Porque yo creo que el debate está en que, bueno, es que no quiero minas, pues. Entonces uno pregunta, bueno, ¿y por qué no quieres minas? Es porque las regalías van a aumentar la concesión en 60 años y que tiene que ver una cosa con la otra. A largo plazo todos estamos muertos, como entonces, dice Keynes. Si usted mira la salida de esto, entiendo la necesidad de mirar el presupuesto, pero eso se va a reflejar también en la capacidad de inversiones del gobierno, en la generación de empleo, en la posibilidad de yo traer inversiones. Y le explicaba a algunos ayer. Los negocios conexos que tiene también el... Si yo comienzo diciéndole al mundo, al arrancar 24, yo no quiero explotaciones de mina. Panamá, que es un país logístico, voy a cerrar los puertos, mientras otros países lo que están haciendo es abriéndola. Mientras Chile está aumentando, mientras República Dominicana está aumentando, nosotros estamos diciéndoles a la gente sin explicarles, esa es mi preocupación, a la gente las consecuencias de lo que estamos haciendo. Entonces, mi pregunta es, en este recorte que usted está pensando, ¿están pensando más en las cifras de la reducción del déficit o en las cifras de manejar lo que viene, que para mí es una catástrofe si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer? Hay diferentes variables, ingeniero. Definitivamente hay una ley de responsabilidad fiscal que hay que cumplir. Hoy en día estamos en una situación retadora para cumplir la ley de responsabilidad El mundo está así, nosotros también nosotros. El mundo. Es que también cuando vemos este contexto, a veces obviamente nos quedamos en lo local y es normal, ¿no? Pero hay que revisar el vecindario, hay que revisar el mundo, cómo está. Definitivamente hay una obligación establecida en la ley como funcionarios públicos que tenemos que cumplir, o si no modificarla y explicar por qué se modifica. Pero usted habló de un tema de la información que debemos llevarle a las personas. Yo pienso que no solamente es un tema de información, creo que los ciudadanos, de manera legítima o no, han cortado comunicación. Probablemente los puentes se han roto, sí. Los puentes entre ciudadanos, medios de comunicación, gobierno, entre todo pareciera que hubiésemos cortado las comunicaciones y estamos siendo incapaces desde nuestro lado probablemente de hacer el mejor y mayor esfuerzo de trasladar la comunicación, como usted lo está diciendo. Y yo prefiero ser un poco conservador y no llamar catástrofe, aunque yo entiendo lo que usted dice. Yo soy optimista y nunca podemos dejar de ser optimistas
en que Panamá pueda salir adelante, sea lo que sea. Sí. Pero también hay una realidad, y es una realidad, y los números son fríos y son los números. El proyecto genera actualmente 4.6% del Producto Interno Bruto. Genera no sé cuántos miles de empleos. Paga a la Caja de Seguro Social 300 millones de dólares o más. Cualquier economista o cualquier persona tienen que entender que vamos a tener, no es un tema solamente de hablar de vamos a reducir y no vamos a dar jamones. Vamos a reducir Claro. supuestas planillas abultadas. Eso no es, y disculpen si lo digo de esa manera tan dura, eso es muy romántico decirlo. Y yo tengo mea culpa, porque al final uno puede estar afuera del gobierno y cuando uno entra, uno se encuentra realmente con la estructura de gobierno que hay que mejorarla permanentemente, de que la burocracia tiene que ser superada. No, la burocracia es parte del gobierno y será parte del gobierno, pero a través de la modernización. Pero ¿cómo le vamos a decir a muchas personas, no, te vas para tu casa? Y el consumo que a través del salario también ayuda a la economía. Entonces es un tema de balance, y creo que estamos frente a un torneo político, ingeniero, que es importante que todas las personas que aspiren a estar en el gobierno sepamos decirle a las personas de manera sincera las cosas como son y decirles que las cosas no son tan fáciles como cualquiera persona puede decirla. Estamos frente a un reto, ingeniero, monumental. Y para mí estamos viviendo, Fernando, también en un cambio de nuestra etapa en la democracia. Probablemente cuando vayamos a estudiar dentro de 15, 20 años, esto marcará un antes y un después. Y que al final vamos a ver cómo vayamos saliendo. Yo coincido con usted, ingeniero, en su planteamiento. Pero hay algo que me gustaría, ya como director general de ingresos, ¿cuánto ha caído el consumo de este 20 de octubre hacia ahora, este mes que llevamos? Fernando, casi 80 millones de dólares en ITBMS. Ha sido brutal la caída en el mes. Definitivamente yo tengo que manifestar que los ingresos que hemos recaudado en esto van a ser un apoyo importante para el presupuesto del año 2023, que no estaba contemplado en el presupuesto, pero son ingresos no recurrentes. Y que son no recurrentes suponiendo que sea un fallo inconstitucional. Pero a pesar del fallo, de lo que diga la Corte mañana, esos 565 millones de dólares que se entregó son de Panamá. Y más, ya siguen pagando mucho más, siguen cumpliendo con sus otras obligaciones tributarias y van a terminar el año o las obligaciones del 2023 llegando a lo que el presidente había anunciado, el Ministerio de Comercio aproximadamente. Así que es una obligación, el fallo, por ejemplo, y desde mi punto de vista jurídico, al final se puede, eso la empresa y los que vengan podrán establecer los mecanismos judiciales si lo creen conveniente. Para mí tienen que cumplir con la declaración de renta. Digamos que se declara inconstitucional, la empresa ya tomó sus beneficios y por lo tanto tiene que cumplir con la República de Panamá hasta tanto el contrato se mantenga vigente. Pero hay un punto que tenemos que hablarle con sinceridad al país. Cuando miras la economía panameña en el contexto del hemisferio nuestro, te das cuenta que la República de Panamá tiene uno de los mejores comportamientos post pandemia. En su recuperación caímos 18, nos recuperamos 15, estamos por encima del crecimiento del 19, estamos en agosto a 8,5%, con todo y crisis esta, con los ingresos nuevos de mineral, podemos terminar el crecimiento en 6%. El problema va a ser después del 24. O en el 24. Sí, desde el 24. Después del 24. No, Sí. el problema, después. la gravedad del Sí, problema. ¿Por qué? Porque te enfrentarás con la propuesta de los ingresos que tenemos, porque así que uno mira el mundo, ¿no? Independientemente de que el gobierno, el presidente Cortizo termina su gestión el 1 de julio y el gobierno se va. El 30 de junio. Pero el 1 de julio ya no. Está. Entonces, todos los efectos de su proyecto económico, de ahí para adelante, le toca al nuevo gobierno. Al nuevo gobierno que se instale, le conviene tener una economía más sólida. Claro. En términos de liquidez, hablo de flujo de caja para pagar. Si yo quito una parte importante de ese flujo de caja, voy a tener que hacer varias cosas. Una reforma fiscal Tengo que recoger más en el IBM, en el ITBMS. porque el IBM no va a llegar al 24, No. al final. El BID validez y marzo. Sí, sí. Eso ya en... Voy a tener que adelantar. Es que esta crisis la vamos a tener Y en tengo noviembre del que- próximo año. Pero si no todo puedo va hacer como va. IBM si no hay si no hay cambios en los parámetros económicos de más impuestos.
Entonces, ¿cómo puedo hacer más impuestos en una economía cayendo? Es un problema. Ese es el problema que tiene el presidente Noboa hoy, que se encarga hoy de la presidencia. Entonces, mi pregunta es, el mejor escenario para el gobierno que se instale el 1 de julio, incluyendo de izquierda, del medio, del centro, de lo que sea, es que la economía termine en su mejor forma. Y la mejor forma para la República de Panamá es continuar las cosas que estamos haciendo los ajustes importantes que tiene que hacer en los próximos meses el próximo gobierno. Este gobierno lo que tiene que entregar es, para mí, el gobierno en su mejor estado. Entonces, estos análisis financieros no lo está haciendo nadie de los que está en la calle. Cierren la mina, voten a todo el mundo, pero al cerrar la mina, yo abro una cosa que nadie le ha querido explicar a los usuarios. Yo abro un pasivo contingente contra la República de Panamá. Sí, claro. Que significa lo que yo tengo que devolverle a la mina por cualquier forma de expropiación directa o indirecta. Eso abre un pasivo contingente. ¿Qué es un pasivo contingente? Yo tengo que poner en mis cuentas nacionales que tengo un reclamo por X cantidad y las evaluadoras de riesgo la estimarán. No depende de mí nada más. Entonces, ese pasivo contingente no solamente que es que vamos a bajar el grado de inversión, no, que vamos a subir el costo del pedir dinero afuera para financiar y para invertir. Y nos convertimos en un riesgo. Pero además de eso, ¿qué empresario estará dispuesto a venir a invertir a Panamá si yo me llevo por de frente 10.000 millones de dólares en una situación en que la Corte Suprema de Justicia ha tomado definiciones con respecto, por ejemplo, a Panamá Pacífico, a los puertos, a la zona libre de Colón, a Panapiña, que son parecidas a esta y que con leyes lo que nos interesa, ahí estamos hablando de 100, 200, 300 millones, no, aquí estamos hablando de 10.000 millones. Entonces, hemos lanzado a la calle a un grupo que ha tomado esto de patria o muerte e incluyendo la destrucción de quienes por cualquiera sea la razón estemos a favor. Yo en lo personal creo que sería un grave error de la Corte Suprema de Justicia declarar la inconstitucionalidad, porque el costo que vamos a tener, los panameños del futuro, nosotros los que ya estamos terminando nuestra vida. No, pero digo, ¿quién quiere vivir en un país con este desasosiego? ¿Y qué pasa si la Corte declara constitucional? Es decir, por eso me parece bueno revisar el presupuesto. Es lógico que lo hagamos. No es por el problema electoral, no, este es un problema financiero, de verdad que lo tenemos. Es ya lo que lo tenemos. Y tenemos que tomar contingencia frente a lo que viene. Lo que usted acaba de decir, contingencia, porque definitivamente estamos frente a una posibilidad de una inconstitucionalidad, porque, y al final, como usted dice, la inconstitucionalidad va a traer consigo repercusiones, va a traer medidas de tomar contingencias y consecuencias. Y con eso, ingeniero, cuando las personas nos están escuchando, pensarán, están defendiendo la mina. No estamos defendiendo la mina. Yo creo que aquí nadie defiende la mina. Defendemos al país también a través de los comentarios, porque hay que decirlo. Si no lo decimos, José, Fernando, estaríamos también nosotros. Pero es que hay algo que nosotros no estamos diciendo, y es que esta es una empresa que tiene 5 años de estar explotándose. Sí, en el 2018 está explotando, o sea, está extrayendo el cobre. La gente dice, no, es que van a abrir un hueco y van a... Eso ya está, lo que podía haber pasado ya debió pasar. Y ahí está. Y esta es la mina de explotación de cobre de mayor tecnología. Porque es que no la han visto siquiera, no han visto el complejo industrial que es. Bueno, por ejemplo, no han visto la importancia de que nosotros tengamos un backup, un respaldo de 300 megawatts de una planta que arrancó en el año 22, y de esto conozco bastante bien. Que estuvo supliendo parte del consumo nacional. Porque además nosotros utilizamos esa planta para mantener el sistema. Usamos 154, 160, hasta 215 megawatts para mantener la potencia y energía del sistema. Entonces, si yo no lo tengo, contractualmente yo le tengo que dar esa energía a la mina. ¿De dónde la voy a sacar? Del sistema nacional. Y creo que repete el 16%. Sí, y al sacarla del sistema nacional, ¿qué tengo que hacer? Tengo que bajar los lagos. Sí. Y si estoy en medio de una sequía que ya está en desarrollo, entonces estoy presionando
lo que debo guardar de emergencia, porque Gatún va a estar listo en marzo del 24. Entonces, a la gente no le explican estas cosas. Y entonces, patria o muerte. La gente dice, la mina es muerte. Yo digo que el desempleo es muerte. Totalmente de acuerdo con usted. Totalmente de acuerdo. Y la pregunta es, bueno, toca amarrarse el cinturón y ver cuándo crees que se va a tener esa decisión para llevar el presupuesto a la Asamblea, el presupuesto 24. Debemos terminarlo, como dice la Constitución, antes del 31 de Antes del 31 diciembre. Yo sí puedo adelantarle que ya llevamos más de 4 semanas trabajando en este proyecto, en esta reorganización, reestructuración del presupuesto, y que debe pasar primero al Consejo de Gabinete y posteriormente ir a la Asamblea Nacional de Diputados, a la Comisión de Presupuestos, para entonces llamar a las sesiones extraordinarias para su aprobación o no. Y yo soy muy cuidadoso, Fernando, en no ponerle presión a la Corte de que se dé el 24 el viernes. Bueno, él es abogado y me dijo, la Corte empieza mañana. Se declara en sesiones permanentes. Se declara en sesiones permanentes. Pero el análisis que tiene que hacer de lo que le toca hacer es de tal magnitud que yo no sé si tendrá el tiempo para hacerlo o si ya lo han hecho. Sí. Porque no se trata de cualquier decisión. Se trata que estas decisiones, esto que se está presentando ante la Corte, son cosas que ya se presentaron para otros proyectos que se resolvieron a favor de la inversión. Es jurisprudencia. Es una jurisprudencia. Entonces, ¿cómo manejar esto ante el mundo y decir que nosotros somos un Estado confiable? Sí. Al final lo que va a decir, yo tengo aquí los análisis, el análisis de riesgo político del país se ha incrementado enormemente. Afortunadamente, estos caballeros que están trabajando en el MEF han hecho un trabajo extraordinario en el manejo de las finanzas públicas y en el convencimiento a todos los organismos internacionales. Acabamos de salir de las listas grises. Ni siquiera hemos entendido lo que ello significa para el próximo gobierno. Sí. Y que al próximo gobierno le interesa finanzas fuertes o no, Tulio. Es la idea, que nosotros siempre queremos que el país le vaya bien y queremos que el próximo gobierno tenga una mejor historia que contar que la de nosotros. Eso es el deseo que tenemos como panameños y panameñas. Así que siempre nosotros buscamos los mejores intereses. Entendemos, Fernando, ingeniero, lo que muchas personas están en la calle manifestándose. Ojalá nos pudieran escucharnos más y recuperar esa conversación y pensar no solamente en el interés, porque también hay que reconocer también a estas personas que consideran una lucha por el tema medioambiental. Claro. Hay que considerar esa lucha de personas, pero no tengamos como pretexto cualquier situación como esta para tratar al final de dañar lo que nos une, que es el país. Permítanme hacer la conexión entre la sociedad y usted, que es parte del gobierno. Así es. Sí. La sociedad está reclamando también de ustedes en el gobierno acción. No podemos permitir que un grupo pequeño nos cierre el país. Eso le está pidiendo la sociedad todos los días. Dios que nosotros nos paramos aquí, Fernando, agricultores, ganaderos. Nadie habla en nombre de un partido. La gente espera del gobierno que proteja las inversiones y que proteja el libre paso. ¿Para qué? Para que podamos desarrollarnos en lo que hemos creado todos los panameños, de todos los partidos, de todos los colores. Nosotros hemos construido una gran nación. Nos están metiendo en la cabeza. Ayer hablaba el periodismo aquí. Ayer hablaba Fernando con un no sociólogo, con un economista chileno, que me decía a mí, Blandón, yo no te entiendo lo que tú me estás diciendo. Tú me estás mandando los números. Le mandé Standard & Poor's y le mandé un análisis político mío. Y tú me estás mandando una cosa. Si yo te mando los míos, tú te mueres ahí mismo, te da un infarto. Entonces, lo que quiero decirte es que afuera, y usted lo ha visto, la evaluación que hacen afuera de la República de Panamá es 1000 veces mejor de lo que hacemos de lo que nosotros aquí estamos haciéndonos un jaraquerí. Y eso es lo que hemos construido, como usted dice, de todos los colores políticos, y esperamos que los que vengan también lo puedan seguir y echando para adelante. Así que tenemos un gran país, como usted dice, pongámonos de acuerdo para seguir avanzando. Así es.